Qué rico cafecito un domingo viniendo a compartir con mis aprendices. Vamos a esperar que lleguen todos y arrancamos esta gran clase que les tengo preparada el día de hoy. ¿Cómo están, queridos aprendices? Bienvenidos una vez más a los streams de los domingos. El día de hoy les tengo una gran clase, una clase que me han estado pidiendo muchísimo a través de Instagram. Me he estado diciendo, Chejo, ¿cómo hago para sacar el costo de los cócteles? Así que antes de arrancar esta clase, quiero primero que nada decirles a quién va dirigida esta clase del día de hoy. Esta clase está 100% dirigida a cualquier bartender que esté trabajando detrás del bar y que no sepa cómo sacar los costos, ¿no? Así que va a ser una clase corta, muy sencilla, muy básica, no tan técnica porque tampoco los quiero complicar. Quiero sí ayudarlos a que entiendan de dónde salen los costos o cómo se puede sacar los costos. También está dirigida a algún bartender que tenga pensado en algún momento tener su propio emprendimiento y quiere saber un poco por dónde arrancar, ¿no? ¿Cómo hago yo para sacar el costo, ¿no? O sea, ¿cómo hago para saber en cuánto venderlo? Así que esta clase está dirigida a esta persona. Si eres esta persona, bienvenido. Te pido, por favor, regalarme un super like, porque con ese like me manifiesta que te está gustando esta clase. Así que, ¿están listos? ¡Let's go! Bueno, mi gente, si eres nuevo por aquí, ahora voy a saludarlos a todos. Si eres nuevo por aquí, te quiero invitar a que te suscribas. Nosotros tenemos todos los domingos clases en vivo. Estamos dando de diferentes temas. Generalmente las clases en vivo están cargadas de compartir un poco más cercano, más próximo, más original, más real, por así decirlo. Así que si es primera vez que me ves, te quiero invitar a que te suscribas, porque además de estas clases en vivo, donde podemos compartir de una manera mucho más cercana, también tenemos los días miércoles y los días viernes, estamos publicando recetas de cócteles clásicos o cócteles de autor. Así que bueno, si estás buscando un canal, ¿no?, donde hayan recetas de cócteles clásicos de autor, donde hayan elaboraciones artesanales, donde, bueno, la gente se conozca y la pase bien, este es el lugar indicado. Así que bienvenido, querido nuevo suscriptor. Un beso. Una vez saludado a los nuevos, porque los nuevos siempre hay que saludarlos, ¿no? Ustedes porque ya están ahí on the army, ¿no? Ustedes están muy lucidos, pero me gusta darle la bienvenida a los nuevos, como buen profesor que soy, ¿no? Ahora sí, quiero saludar a los antiguos, no voy a decir los viejos, no lo voy a decir, quiero saludar a los antiguos. ¿Cómo está mi Army, carajo? ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo están esas energías? ¿Quieren aprender a sacar costos o qué? Un saludazo enorme a todo mi Army. Hola, Marcelito. ¿Quién más está por ahí? Samuel Hurtado. Bienvenido, señor. Samu, si tú no te haces miembro en uno de estos en vivo, yo te corto la cabeza. No puede ser que no te vea tu insignia de miembro oficial del Army, acá del canal Metro Holland. Bienvenida, Anita. Bienvenido, Mauro. Bueno, bienvenidos todos. Amo el hecho de verlos ahí con el estandarte. Para mí es una forma de demostrarme que estamos juntos en esto, ¿no? Bueno, bienvenidos todos, mi gente. Los quiero mucho. Vamos a arrancar porque no me quiero extender mucho en la clase de hoy, ya que es una clase muy numérica y técnica. Es domingo, así que bueno. Bienvenida, Bexi. Bexi, hacete miembro pronto. Mira que eres en Argentina y aquí está muy fácil hacerse miembro. Bueno, bienvenidos todos. Vamos a arrancar. Vamos a arrancar. Bien. Lo dividí en tan solo 5 puntos, ¿no? Quise dividirlo en 5 puntos porque no quise complicarlos mucho. Primero que nada, el punto número 1, díganme si se ve y se escucha bien y si no jode la música. Ustedes saben que me gusta poner musiquita de fondo como para relajar un poco, ¿no? Punto número 1. Lo primero que te quiero aclarar, y voy a mirarte a la cámara para que sientas esta responsabilidad al decírtelo. Lo primero es que no hay una regla universal, mundial, de cómo sacar los costos de los cócteles, ¿ok? Hay muchos modelos, hay muchas maneras de sacarlo, por lo que sí te quiero aclarar de que lo que sí hay son leyes,
¿ok? Sí hay leyes dependiendo de cada país donde tú me estés mirando. Entonces, lo que te quiero invitar primero que nada es a que investigues la ley de control y precios del país donde tú estés, si es que existe una ley de control de precios. Así que primero que nada lo que te quiero invitar antes de seguir con este video es eso. Punto número uno, no hay una regla, fórmula así que se encontró la Biblia en una piedra, un mandamiento divino, no. Cada emprendimiento lo maneja a su forma. Lo que sí hay que tener en cuenta son las leyes, ¿ok? Porque como ustedes saben, somos un army rebelde, pero cumplimos las leyes. Bueno, muy bien. Ese es el punto número uno. Una vez aclarado esto, vamos al punto número dos. ¿Por qué tú te estás preguntando de dónde se basan los precios, ¿ok? Primero que nada, si quizás no eres una persona que has estado pendiente de los precios y este tipo de cosas, qué sé yo, pero quiero marcar dos términos para que luego los investigues por tu cuenta, porque no me voy a dilatar acá para explicártelo, ¿no? Primero, oferta y demanda. Los precios se rigen por una oferta, que son los que ofrecen los productos o servicios, y por una demanda, que es el consumidor, es decir, la persona que quiere comprar esos productos o servicios, ¿sí? El mercado. Entonces, primero que nada, oferta y demanda. ¿Quieres saber de dónde vienen los precios? Vienen de la oferta y vienen de la demanda. Luego, el segundo término que te quiero mandar a investigar es control de precio. Y tú me estás diciendo, Chejo, ¿por qué control de precio? Porque hay países que tienen control de precio y hay otros países que no tienen control de precio. Entonces, esto va a estar un poco sujeto a eso. Entonces, si quieres un poco profundizar luego de esta clase, cómo carajo, de dónde vienen los precios de las bebidas o qué sé yo, quiero que consultes eso. Bueno, punto número 3. ¿Cuáles serían, antes de ir directo a lo que estamos buscando, ¿no? A la parte suculenta de esta clase, ¿cuáles son las variables, ¿ok? Las variables que intervienen para yo poder realmente decir, oye, yo voy a sacar el precio de un, no sé, un Cuba Libre. ¿Cuáles son las variables que tú tienes que tomar en cuenta? Bien, son 4 variables, pero hay 3 que son las que si tú eres trabajador de un lugar, de un establecimiento, tú tienes que tener en cuenta. Pero si eres un emprendedor, hay 4, ¿ok? Va a depender un poco de por qué quieres aprender esta clase. Pero bueno, esas variables son costo total, número 1, costo total de la receta, que es decir, si estamos hablando, ponerle un Cuba Libre que es ron, coca y un gajito de limón, ¿no? Que es opcional, pero gajito de limón. Bueno, necesitas saber cuánto cuesta la botella de ron, luego la medida que se utiliza, que serían 60 ml en la mayoría de los casos, cuánto cuesta esa medida, 60 ml, luego la Coca-Cola, ¿no? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto serían los 120 mililitros que lleva la Coca-Cola? Y finalmente, ¿cuánto cuesta esa rodajita? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto sería el costo de lo que es el producto como tal, ¿no? Bien, este es el 1, costo total de la receta. Número 2, impuestos, ¿ok? Impuestos, ya ustedes saben, bueno, no me impuestos. Luego, la tercera variable, bueno, sí quiero aclarar que los impuestos, ponele que sean más o menos un 10% más, va a depender, pero ponele que sea esto más un 10% más, ¿no? Luego tenemos el precio de venta, que es, ya tú sabes cuánto te cuesta, incluyendo impuestos. Ahora, ¿en cuánto lo voy a vender? ¿Ok? Y el cuarto que te dije, esto ya va para una persona que quiere empezar a emprender, serían lo que yo, no está escrito en la Biblia, lo que yo denominé gastos primarios, ¿ok? ¿Qué son esos gastos primarios? Muy bien. Los gastos primarios son personal, alquiler, equipamiento, inversión. Estos 4 son los que componen lo que yo denominé, porque soy un emprendedor desde los 18 años, denomino que son gastos primarios, ¿no? Debe haber en administración un término específico. Si lo conoces, déjalo en los comentarios. Pero son todos estos otros gastos que no necesariamente son el ron, son estos otros gastos que a veces, inclusive dependiendo del modelo de negocio, son hasta más importantes que el costo de la receta. Bien. Qué técnico que esté esta clase de hoy, por favor, Arby. ¿Ah?
Armin, ¿estás listo? Quiero ver ahí un logro falla porque yo no puedo creer lo técnico que te está clase hoy. Bueno, ese sería el punto número 3, variables básicas. Ahora, punto número 4, que es el que a ti te interesa. Ahora sí ya estamos llegando a la conclusión, a la parte suculenta, que es lo que viniste a ver este video. ¿Cómo definir el precio de venta? ¿No? Porque bueno, yo puedo llegar a saber cuánto cuesta el Cuba Libre, pero entonces, ¿cómo hago yo para saber? Los amo, Armin, me encanta. ¿Cómo hago yo para saber en cuánto venderlo? ¿Ok? Bueno, para definir el modelo para definir el precio de venta, hay algo que se llama, para que le baje un poquito porque me quiero escuchar un poco más y la música me distrae un poco. Bien, hay algo que se llama, denme un segundo, ya aquí me mandé cualquier cosa. Ahí va. Hay algo que se llama modelo X3, ¿sí? Este modelo X3 es el modelo que comúnmente utilizamos en la gastronomía, ¿ok? Digo comúnmente porque en la mayoría de los lugares donde yo interactué, trabajé, en la mayoría de los lugares cuando viajé en el mundo, que son las preguntas que nos hacemos los bartenders, me di cuenta que es más o menos el mismo modelo, ¿no? Para poder elegir el precio de venta, una vez que tú sabes el precio de costo, se utiliza en la gastronomía, la mayoría, no estoy diciendo que todos, ojo, porque yo sé que este video lo van a ver mucho gastronómico y no les quiero faltar el respeto, es el modelo X3. El modelo X3 consiste en que tú vas a decir, si a mí este ron me costó $1, yo lo voy a vender en $3, ¿ok? Ese es el modelo que generalmente se ajusta a cualquiera de las leyes, ¿no? Del país donde tú estés. ¿Para qué? Para que al venderlo en esos 3, a ti te dé una ganancia que se considere justa y que te permite pagar todas las variables que dije anteriormente. Si no, si estás llegando, ve al punto número 3 que yo expliqué cuáles son las variables. Muy bien. Ese sería el modelo que generalmente se utiliza, ¿bien? Ahora, el punto número 5 se llama escandallo de receta. Anótenlo porque esto es un término muy poderoso. Cuando yo como bartender, cuando lo vi, la primera vez que lo descubrí, dije, ¿qué carajo es un escandallo? Dígame si alguien ya conoce qué es un escandallo, déjenmelo por favor allí en los comentarios. Escandallo es un término súper gastronómico, proviene de hecho de España, ¿no? Es donde yo lo descubrí, donde lo vi. Y quiere decir que es que nosotros vamos a sacar todo lo que serían los costos de la receta, ¿ok? Todos los costos de la receta nosotros los vamos a sacar para nosotros saber cuál es el costo, ¿sí? Y una vez que nosotros tengamos el costo, ya nosotros podemos hacer este modelo X3 y poder entonces tener más o menos un estimado de cuánto va a ser nuestra ganancia, ¿ok? Ahora, ¿quieren hacer un escandallo conmigo, sí o no? Los leo. A ver, todo el mundo, no importa si eres nuevo, si eres del Army, todos son del Army. Ya en algún momento todos tendrán su insignia, así como mi querido amigo Samuel, que no lo tiene todavía. Nico también, no te veo con tu insignia, Nico, eres fijo del canal. Bueno, ¿están listos? ¿Están listos o no? Me voy, me estoy yendo. Bueno, vamos a hacer un escandallo y veo, gracias, me encanta cuando veo todos los comentarios. Quiero ver comentarios, quiero interacción, porque eso es lo que a mí me motiva a seguir en esta clase, ¿no? Si no, estaría acostado muy cómodamente con mi chica. Bien, ahí va. Quiero aclarar, antes de comenzar con este escandallo, una cosita, y es, si estás mirando este video antes o después de esta transmisión, tengo un Excel que trabajamos, que está bastante bueno, que si tú lo quieres, nosotros te lo podemos regalar sin ningún problema. Nuestro trabajo te lo regalamos, pero lo único que quiero es que me lo manifiestes en los comentarios. Una vez que estés viendo este video y digas, Chejo, me encantó, quiero ese Excel gratuito, te lo regalo, pero déjamelo en los comentarios. Si este video logra pasar 100 comentarios orgánicos, entonces yo lo publico libremente. Si no pasan los 100 comentarios, pues no vamos a hacerlo. Va a depender un poco del interés que yo note. Si yo noto que a nadie le importa, la verdad que mi Army, ustedes ya lo tienen incluido, ¿sí? Ahora más tarde les paso el enlace o lo paso al grupo, este Excel lo paso al grupo a ustedes porque ya sé que siempre están interesados en aprender, pero no sé los demás. Así que si alguien de verdad está interesado, manifiéstamelo dejándome un comentario que yo te regalo el Excel, pero vamos a ver cómo está ese interés. Bueno, vamos allá. Vamos a
hacer el escandallo. Miren, para que sea fácil, les pedí a mi Army que tenga la calculadora a la mano. Por favor, ayúdenme, por favor. A ver, mira, dice... Ya, un segundito aquí que estoy leyendo. Ok. Pum. Denme un segundo. Bien, vamos a hacer el escandallo de un cóctel fácil. ¿Por qué un cóctel fácil? Porque si estás arrancando, no te quiero joder la vida y que sea súper difícil para ti. Vamos con un Negroni, ¿ok? Vamos a hacer el escandallo de un Negroni y vamos a hacer un hipotético caso de en cuánto costaría y en cuánto lo vendería. Como yo estoy viviendo en Argentina, lo voy a hacer a costo actual 2021, agosto de 2021, por si estás viendo este video 3 años después, diga, bueno, los precios cambiaron. Voy a sacar el costo de un Negroni y ustedes me van a ayudar, así que si pueden abran otra ventanita al lado y vayamos buscando precios, ¿no? Vamos a hacerlo a precio Argentina, ¿ok? Vamos a hacerlo a precio público, precio Mercado Libre Argentina. Vamos a hacer un escandallo a precio público Argentina. Vamos allá, vamos a darle. Si estás viendo este video después, páusalo. Si estás viendo este video colgado, páusalo, búscate un lápiz y un cuaderno y hazlo conmigo, porque créeme que vas a aprender muchísimo si nunca has hecho un escandallo. Te sugiero, pausa el video, búscate un lápiz y un cuaderno. Créeme que después me vas a escribir al Instagram diciéndome, Chejo, muchas gracias, posta que el ejercicio estuvo genial. Bueno, ahí vamos. Bueno, wow, 47 personas que quieren saber de un escandallo, no lo puedo creer, esto es una locura, me encanta. Bueno, vamos allá. Ay, carajo, ya va que me salgo. Bien, vamos a sacar entonces todos los costos de un Negroni. Entonces, ¿qué tiene un Negroni? Army, por favor, déjenme comentarios porque quiero leerlo a ver si estamos activos, ¿no? ¿Qué tiene un Negroni? A ver, ¿qué tiene un Negroni? Alguien, por favor, todos déjenme ahí un comentario ya mismo. ¿Qué carajo tiene un Negroni? Porque lo primero que tenemos que entender es la receta que tiene y según todo el mundo, ¿no? La verdad, acuérdense que la verdad no está escrita en piedra. La verdad es la opinión común. Y la verdad generalmente va cambiando, ¿no? En fin, vamos entonces. ¿Qué tiene un Negroni? Tiene Campari, ¿ok? Ingrediente número 1. Tiene gin. Bien, ingrediente número 2, tiene vermut rosso. Ingrediente número 3, tiene naranja. Ingrediente número 4. Y, ahora, Campari, gin, vermut, naranja. Y hay un quinto ingrediente del Negroni que el que me lo diga, le prometo que se lo mando ya mismo al correo. El primero que me lo diga, le mando este Excel a su correo porque lo banco muy fuerte. A ver, el cielo. Vamos, Yacas. Vamos, capo, Yacas. Un abrazo para Yacas. Yacas, ¿por qué no te has hecho miembro? Quiero una razón. ¿Por qué no eres miembro de este Army? Bueno, me encantó, Yacas, me encantó. Ahí va. Hielo, me encanta. Mire, mucha gente no dice hielo. La verdad que se olvidan del hielo. Como si el hielo, onda, se hiciera solo en la heladera. ¿Viste? Como tipo, la heladera produce hielo. Aunque puede ser que un bar tenga máquina de hielo, pero consideremos que hay un ingrediente para hacer el hielo que es el agua, que es el vital, y luego tenemos el costo de energía eléctrico, que también, bueno, me estoy yendo por la rama. Bueno, vamos entonces. Estos son los 5 ingredientes de un Negroni. Perfecto. Vamos a hacer ese escandallo y para eso te voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Recuerden lápiz y papel. Primero, hay que saber, vamos a suponer, yo siempre con un ron a la mano, por favor, estamos haciendo un Negroni, pero el tipo tiene un ron en la mano. Vamos a sacar, primero, vamos a suponer, esta es de 1 litro, vamos a hacer los 750 mililitros, que es la mayoría de las botellas, ¿no? Que hay en un bar. La mayoría de las botellas tienen 750 mililitros. Este es de 1 litro porque me encanta el ron, pero en fin. Vamos a sacar primero, ¿cuánto es el contenido neto de este producto? 750 mililitros, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto estarías utilizando tú de Campari en un Negroni? No utilice los 750 mililitros. ¿Cuántos serían? ¿Cuántos serían? Los leo en los comentarios, Armin. Serían 30 mililitros, ¿no? Es la medida clásica, ¿sí? Puede ser más, dependiendo del bar, ¿no? Pero 30 mililitros. Si es más de 30 mililitros, es un bar ultra generoso, ¿sí? Si ya es 45 mililitros, ya es un montón de generosidad. Pero entonces, vamos a decir 750 mililitros entre 30 mililitros. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos esta primera operación sencilla?
es para saber una botella de Campari, teóricamente, cuántas medidas me trae. Primero necesitamos sacar eso, cuánto es la medida del Negroni. Entonces, ya sabemos que una botella de Campari nos rinde para 25 Negroni, ¿no? Una botella de Campari. Perfecto. Una vez que tengamos esta operación, vamos a replicar esta misma operación para cada una de las botellas. Contenido neto, ¿cuánto es la medida? Vamos a suponer que sea 30 mililitros, dividimos 750 mililitros entre 30 y eso nos da el costo de la medida. Por eso es que cada medida va a ir variando dependiendo del tipo de cóctel, pero esto sería para una clase más avanzada, que es lo que nosotros enseñamos en la academia. Si te quieres inscribir, bienvenido. En fin, entonces, una vez que ya tengamos el costo, vamos a dividir entonces. Vamos a dividir, la segunda operación que vamos a hacer es, vamos a dividir el costo de un Campari. Ahora quiero que me digan ustedes cuánto cuesta un Campari promedio, ¿no? Precio Argentina, ¿no? Precio Argentina. Mi gente argentina, despiertos, ¿eh? ¿Cuánto cuesta un Campari? Mi gente de México o Colombia, que son mi segunda familia más cercana, déjenme en dólares cuánto cuesta, ¿no? Un Campari en sus países. Entonces, vamos a suponer, yo lo voy a buscar acá, a ver, precio Mercado Libre está en promedio unos 540. Me encanta. Mi Army está despierto. Muy bien. 540. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir para saber el costo de la medida. Vamos a dividir esos 540 que cuesta el Campari entre 25. ¿Para qué? Para saber el costo de la medida. ¿Sí? O sea, ¿cuánto me costaría la medida? Me encanta. Entonces, ¿cuánto me costaría la medida? La medida me estaría costando 21 pesos. ¿Sí? Una vez que hago esta segunda operación, ya yo puedo decir que la medida me cuesta costo, ¿ok? Acuérdense que no es el costo de venta, estamos sacando el costo de la receta. Eso me queda en 21 pesos. Me quedaría partiendo del punto hipotético de que cueste 540 la botella, ¿sí? ¿Ok? Va a depender. Bueno, entonces, ya nosotros acá tenemos operación 1, operación 2. Estas mismas operaciones las vamos a aplicar en cada una de las botellas para nosotros saber cuánto es el costo de la medida de ese cóctel, porque no quiero que te confundas, estamos haciendo el Negroni. Si fuese un Gin Tonic, por ejemplo, variaría, porque la medida ya no serían 30, sino que serían 60. Pero bueno, no los quiero marear. Seguimos con nuestra operación. Ya tenemos el costo entonces de el Campari. Vamos a replicar esta misma operación, vamos a replicarla con el Gin. El gin, ponele, vamos a suponer que estamos haciendo un Gin Gordon's, que es el gin más vendido en el mundo, ¿no? El Gordon's está en promedio 900. Si nosotros dividimos esos 900 entre 30 mililitros, eso nos da a 36 pesos. Eso quiere decir que un Gin Gordon que esté en 900, la medida, que son de 30 mililitros, sería 36 pesos. Lo mismo vamos a hacer en el caso del vermut. A ver, están conmigo, me están siguiendo, ¿no? Me están siguiendo. No sé, yo sé que si no me dejan en los comentarios es porque los veo ahí sacando cuenta. ¿Ok? ¿Vamos bien? Bien. Ahora vamos al vermut. Vamos a suponer precio Mercado Libre. Vamos a suponer, acá lo tengo, un vermut comúnmente, ¿cuánto está un vermut? Díganme ustedes. Un vermut comúnmente está, actualmente, agosto 2021, está en 350 pesos. ¿Sí? Si lo dividimos entre 25 para saber, ¿verdad? Eso nos da a 14 pesos. Costo de la receta, ¿ok? Perfecto. 14 pesos. Vayan anotando, por favor, los que son de mi Army, vayan anotando todos estos precios, ¿no? Para que ustedes vayan haciendo el ejercicio conmigo. Ahora, ya tenemos los costos de lo que son las bebidas alcohólicas, pero nos faltan dos costos más que generalmente son costos muy difíciles de calcular, ¿no? Pero yo se las voy a hacer fácil hoy. Vamos al costo de la naranja. El Negroni, ¿qué lleva? Lleva una rodaja de naranja. Ahora, ¿cómo carajo hago yo para sacar el costo de una naranja? Bueno, simple, vamos a hacerla fácil. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo. Yo voy a decir, 1 kilo de naranja promedio, ¿cuántas naranjas trae? Va a depender del tamaño, vuelvo y repito, del país, pero vamos a suponer que 1 kilo de naranja promedio nos traiga 4 naranjas, ¿sí? Bueno, les quería mostrar una naranja, pero una naranja vamos a suponer que nos traiga 4 naranjas normales para garnish, ¿no? Si en tu país trae más, genial, seguro son más pequeñas o seguro son más generosos, en fin.
Entonces, ¿nosotros qué vamos a decir? Para sacar el costo de la naranja, decimos, de 4 naranjas nos da 20 rodajas. ¿Por qué 20 rodajas? Porque cada naranja yo la puedo dividir en una división generosa, bonita, piola. Yo puedo dividir una naranja en 5 rodajas. Hay quienes pueden decir, yo saco más porque yo tengo una técnica traída a un marciano. Genial, perfecto, te banco y a ti al marciano. Pero en mi experiencia, una naranja o un limón, cuando es para garnish, te puede rendir 5 y ahí está más que bien. Entonces, sería hacer una operación sencilla que sería 4 por 5, ¿correcto? Entonces, si nosotros decimos 4 naranjas nos da 20 rodajas, entonces tenemos que dividir el costo de 1 kilo de naranja entre la cantidad de rodajas, ¿ok? Entonces, 1 kilo de naranja promedio hoy en Argentina, agosto 2021, está en 200 pesos, ¿ok? Díganme ustedes, por favor, si un kilo de naranja está más o menos en su país actualmente. Déjenme un comentario así sé cómo están los precios en su zona, ¿no? Déjenme en la ciudad mejor. Tipo, Checo, en mí, no sé, no me dejen WhatsApp y que no, yo me robo la del vecino, nada de eso. Escúchenme, déjenme, onda, en su verdulería más cercana, ¿cuánto cuesta un kilo de naranja, no? Déjenme en dólares, los que sean fuera de Argentina, y los de Argentina, por favor, déjenmelo en precio peso agosto, pero yo diría, a ver, los leo, yo diría que son 200p, ¿eh? Va, o sea, si ustedes lo consiguen más barato, son unos cracks. Yo diría que 1 kilo está en 200 pesos. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, lo voy leyendo. Vamos a suponer que está en 200 pesos, ¿no? Yo creo que me estoy zarpando, pero vamos a decir que son 200 pesos. Perfecto. Entonces, nosotros dividimos esos 200 pesos entre las 20 rodajas posibles y eso nos da que cada rodaja nos cuesta a nosotros, puesta en el Negroni, 10 pesos. ¿Me siguen o no me siguen todavía, Jay Cortés? ¿Me siguen o no me siguen todavía? ¿Te suscribiste? No, suscríbete. Ok. Vamos a suponer entonces que la rodajita nos cuesta 10 pesitos. ¿Ok? ¿Listo? ¿Lo tenemos? Vamos a calcular ahora el hielo. Vamos a calcular el hielo. Para calcular el hielo, una bolsa de 20 kilos va a variar obviamente, esto no es exacto, pero yo te voy a decir a nivel de experiencia cuánto te rinde una bolsa de 20 kilos. Una bolsa de 20 kilos te rinde promedio 25 vasos, ¿no? Después déjame en los comentarios, che, estás re loco, rinde mucho más o rinde menos, porque va a depender del cóctel, ¿correcto? Pero una bolsa de 20 kilos en un bar promedio te puede rendir 25 vasos. Entonces, si esto hipotéticamente que una bolsa te rinda para 25 vasos, entonces, ¿cuánto cuesta la bolsa de hielo? Primario, ¿no? Entonces decimos, costo de la bolsa de hielo, vamos a suponer que cuesta 500 pesos, ¿no? Vamos a suponer este costo 500 pesos, ¿ok? 500 pesos lo divido entre la cantidad de vasos posibles, entonces son 500 entre 25. ¡Pum! ¿Cuánto me da eso? Eso me da 20 pesitos, 20 pesitos el costo del hielo. Ya mismo, ¿quién quiere hielo? Estoy vendiendo. ¿Quién quiere hielo a 500 pesos? Bolsa de 100 kilos. Bueno, de 20 kilos. Ahí va. Ya tenemos entonces, según estos números que yo estoy sacando acá, ¿ok? Luego, ya sabes, te hago llegar este mismo ejercicio. Yo lo tengo aquí anotado en un Word más el Excel, ¿no? Está todo lindo. Bueno, eso nos da un total, partiendo de que la medida del Campari son 21, del gin 36, del vermut 14, de la naranja 10, del hielo 20, nos da un total de 101 pesitos el costo de un Negroni, ¿no? Bien, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien hasta ahí? Perfecto. Ya una vez que tenemos el costo de la receta, solo de la receta, de los ingredientes de la receta, vamos a suponer que le aplicamos el hipotético caso del modelo X3, que ya te dije, es multiplicarlo por 3 para saber el costo de la venta. Bueno, eso me da un total, aplicando el modelo X3, me da un total de costo de venta 303 pesos. Si a ti te costó hacerlo 110, tú lo vendes a 303. Y eso te arroja un margen de beneficio
que ese margen de beneficio es de 202. ¿Ok? Ahora, aquí viene la mejor parte de todas, ¿no? Aquí viene la parte más hermosa y quiero que todo mi Army esté despierto y me responda, ¿no? Díganme ustedes en qué lugar, ¿sí? Hay un Negroni en 303 pesos. Actualmente en Argentina, ¿no? Díganme ustedes en qué bar, si alguien puede dejar esta operación ahí escrita, yo lo voy a bancar mucho, ¿ok? Pero díganme ustedes, lo quiero leer ahora sí. Díganme ustedes en qué bar, ¿ok? ¿En qué bar hay un Negroni en ese precio? Díganme ustedes, los leo. 303 pesos. Díganme si existe un bar en que el Negroni esté en 303 pesos. Porque aquí voy a la conclusión final de este tema que espero que les huele la cabeza, mira así. ¿Ok? Díganme ustedes en qué bar está en 303 pesos. ¿Ok? Yo me estoy basando en el modelo B3, que ya te dije, a cualquier gastronómico que tú le preguntes vas a ver que te va a decir por 3. Lo que te cuesta el producto, lo multiplica por 3. Esa es la base. Partiendo de que este es un país de control de precios, ¿no? Bien. A ver, dígame ustedes, a ver, mi Argentina, los quiero despiertos. Precio en dólares. Si me estás viendo en otra parte del mundo, déjame un precio en dólares. En un bar, tu bar más cercano, ¿a cuánto fue el precio que tú lo compraste? ¿No? ¿A cuánto fue? A ver, mira, me estoy leyendo aquí mi Army me dice de 400 para arriba, de 450 para arriba. Perfecto, bueno, si nosotros analizamos entonces este ejercicio de modelo, pues podemos llegar a decir o podemos llegar a pensar, no, pero está caro, ¿no? Podemos llegar a pensar eso, es que está caro, ¿no? ¿Sí? Podemos llegar a pensar eso, ok. Yo quería con esta primera clase de hoy enseñarte cuál es el modelo de escandallo de el costeo de una receta. Este mismo escandallo tú lo vas a hacer por todas las recetas. Y después de este escandallo y del modelo B3, tomas en cuenta el punto número 4 que te expliqué al principio de la clase. No, perdón, el punto número 3 que era variables básicas y gastos primarios. Si estás llegando a esta clase y no lo viste, vea cuando, no sé, al principio de la clase cuando expliqué los gastos primarios y vas a entender por qué entonces, si estamos sacando aquí costo Mercado Libre, ¿por qué entonces en un bar, en vez de venderlo a 303, por qué está de 400, 450 para arriba? ¿Por qué? Por lo de los gastos primarios, ¿ok? Eso era un poco lo que te quería explicar. Ahora bien, vamos a, antes de cerrar esta clase de hoy, antes de cerrar, quiero hacerle varias preguntas, así es, cuando veas este chat luego grabado, lo vas a disfrutar mucho. Ok, quiero hacer una pregunta rápida y quiero que todo el mundo, este montón de gente que está conectada, me sea muy honesto, séame súper honesto. Si ya viste, sacamos los costos Mercado Libre actual, costo Mercado Libre Argentina actual en peso. Ya viste cuánto cuestan las cosas, ¿ok? Y ya viste, hicimos un escandallo y te mostré el modelo B3, que es el que generalmente utilizan los gastronómicos. Sí, estamos más o menos en un hilo, en una idea, en un algo, ¿ok? ¿Cuánto estás dispuesto tú a pagar? ¿Cuánto? Y déjame, quiero que me dejes hay un precio, solamente déjame un precio. ¿Cuánto estás dispuesto tú a pagar en tu bar favorito? Ojo con esta pregunta. Esta es una pregunta compuesta grande. ¿Cuánto estás tú dispuesto a pagar por un Negroni? Ya que sabes cuánto cuestan los costos. Que además estos costos son distintos para los bares. Son mucho más baratos, pero en fin, los costos ya te dije, del escandallo, del costo del producto, del insumo. Pero, ¿cuánto tú estás dispuesto a pagar? Quiero leerlos, Armin, por favor, porque esto es el corazón de este stream de hoy, ¿no? Compartir entre nosotros y hacer una reflexión y decir, ok, ya sé cómo se sacan los costos, ya sé por dónde voy a manejar. A ver, lo leo. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por un Negroni? Ya te dije los costos, a ver, los leo. ¿Cuánto? ¿Ok? Los leo. Ahora, 300, perfecto. Ezequiel dice 300. ¿Quién da más? A ver, estaba subastando. Estaba subastando. ¿Quién da más? A ver. Mi gente argentina, despierten, ¿eh? Despierten. Si no, cierra la clase sin la conclusión. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? Porque según estos precios que sacamos son 303. A ver.
Mira, Leo Romero, gracias, crack, ahí activo siempre, dice, entre 300 y 550, como mucho. Tienes un margen, mira, entre 300 y 550, ¿ves? ¿Ves? Ok. $5 en Puerto Rico, me encanta, pero ¿cuánto estás dispuesto a pagar? El punto es cuánto estás dispuesto a pagar por un Negroni en tu bar favorito. A ver, 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 a ver. Dice Nico Heredia 400, perfecto. Ok, fíjense lo siguiente. ¿Saben por qué les estoy preguntando esto? Porque quiero cerrar con una gran conclusión ahora que te regalé una clase básica de cómo sacar los escandallos y cuáles son las variables que tienes que tomar en cuenta, ¿no? A ver, Mauro me dice 400. A ver, Lidia dice, aparte se paga el lugar. Si tiene música en vivo, aún es más costoso. Si está situado en la costa, ¿y quién te lo prepara? Lidia, qué gran comentario de mi Army tenías que ser. Me encanta, carajo, me encanta las cosas que estoy leyendo aquí con ustedes. Me fascina. Es más, me quedaría más solo por ese comentario de Lidia, me quedaría un rato más. Emi Cáceres dice también de mi Army, 450 tranquilamente en mi bar favorito por todo lo que incluye atención, etcétera. Me encanta, carajo. Entonces, una vez llegado a este punto, solo les quiero regalar a ustedes este mensaje. Ya saben cómo es sacar el escandallo de un costo. Ustedes bien sea que sean bartenders, es decir, sean empleados de un lugar, o bien sea que seas emprendedor, no seas subjetivo, sé objetivo, como está haciendo este Army acá hoy. Estamos tomando en cuenta todas las variables antes de decir que algo es barato, costoso o caro en nuestro rubro. Saquemos todos los costos, saquemos todas las variables posibles y entonces ahí digamos, está caro, está barato. No porque para ti sea algo barato, para todo lo demás es barato. Costoso, para todo lo demás es costoso. Caro, para todo lo... ¿Sí? Va a depender de todas las variables. A ver, ¿qué dice Leo? Se paga más por la experiencia que solamente por un cóctel. Exactamente. Entonces ahí les quiero dejar un mensaje de cierre. Y ya con esto me voy, perdonen, pero ya con este cierre me voy. Si quieren una segunda parte, por favor, si quieren una segunda parte de esta clase, me encantaría después hacerla presentándoles una pantalla y los costos. Déjenme, ya saben ustedes, déjenme un comentario manifestándome que quieren más tecnicismo el costo y yo con gusto me armo una segunda clase. Acuérdense que ustedes deciden si quieren un poco más de esto o no. Bien, cierre. ¿Quieren un cierre? Hoy no hay historia, hoy tecnicismo. Cierre, mi gente. Si estás trabajando en un bar, te recomiendo que hagas un escandallo de todas las cosas para que tú sepas si en el bar donde tú estás trabajando está caro lo que tú estás vendiendo, está económico o es costoso. ¿Ok? Porque yo te voy a hacer una cosa sinceramente que no me la están preguntando, pero se la voy a decir porque son mi Army y los quiero. Yo te puedo llegar a pagar un Negroni con los mismos ingredientes. Ojo, escúchame esto. Mismos ingredientes, esto que te dije hoy, estos tres que te dije hoy. Te puedo llegar a pagar un Negroni en 350 pesos, no sé, en un bar de la esquina, ¿sí? Como te puedo llegar a pagar, que lo he pagado actualmente, un Negroni en 700, 800 pesos en mi bar favorito. ¿Y saben por qué? ¿Saben simplemente por qué? Porque más allá del precio y más allá de que sean los mismos ingredientes, al final lo que importa es cuánto está dispuesto a pagar el cliente. Siempre y cuando, por supuesto, los precios estén dentro de la ley, por supuesto, ¿no? Así que bueno, mi gente, sin más preámbulo, esto ha sido el cierre de hoy. Los quiero mucho, mi gente. Recuerden darme un super like. Recuerden, si quieres que te regale este Excel, déjame un comentario. Y si superamos los 100 comentarios, les publico el Excel. A mi Army ya se los envío ahorita este mismo Excel por el grupo de WhatsApp. Tenemos un grupo de WhatsApp. Si quieres participar en este grupo de WhatsApp y que te unamos, simplemente te tienes que unir al botón de la comunidad y enviarme el capture a mi Instagram. Una vez que me llegue el capture de que te uniste, te pido tu número y te ingreso al grupo de WhatsApp. Los quiero mucho, Army, me voy de arriba, dímelo.
¿Les gustó la clase de hoy, sí o qué? ¿Sí o qué? ¡Oh! Quiero mucho, Army. Nos vemos el domingo próximo. Como siempre, bien arriba. ¡Dímelo!